Jesús.
Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aliento de aquí del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Bendito Rey. Te damos muchas gracias, Padre Santo, en esta noche. Y Trial colocamos version. este tiempo delante tuyo, presentamos ofrenda de adoración, de alabanza, de exaltación a ti, bendito Rey. Trial el version. único merecedor de alabanza, de honra. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, bendito Rey. Gracias, precioso Padre, por este privilegio de poder adorarte y servirte. Toda la honra sea para ti, Padre Santo. Amén y amén. Bueno, damos a todos la bienvenida en esta noche. Damos toda la gloria al Señor, así como hemos compartido en este tiempo. Te saludamos desde el lugar allí donde te encuentres. Bienvenido a cada uno de ustedes. Qué maravilloso poder adorar al Señor, poder exaltar su nombre, poder estar aquí aún a través de estas redes unidos, ¿cierto? Juntos, unánimes, escudriñando la palabra del Señor, adorando al Padre y exaltando su nombre, el cual es uno de los mandatos para cada uno de nosotros, honrarle, exaltarle y adorar su nombre en cada momento. Bueno, damos la bienvenida allí en el lugar donde ustedes se encuentran, desde sus casas, desde sus lugares de trabajo. Les invitamos para que escudriñemos y continuemos este estudio de lo que el Señor nos está invitando, de esa palabra rema que dio para este tiempo, para este nuevo tiempo que estamos viviendo cada uno de nosotros, sus hijos de Dios, y para esta casa fuente de vida. Y es ese diseño para la iglesia en este tiempo, ese diseño para la iglesia en este nuevo tiempo. Y eso es lo que hemos venido estudiando cada uno de estos momentos donde el Señor nos permite reunirnos. Ese diseño del Señor. ¿Y cuál es ese diseño del Señor? Es volver precisamente a lo que el Señor estableció. Es volver nuevamente a caminar creyendo lo que el Padre estableció aún antes de partir. Cuando Jesús estuvo junto con sus discípulos, Él les compartió, Él les enseñó. Él fue una evidencia de lo que el Padre depositó en Él como hijo y lo que pudo hacer como propósito mientras estuvo aquí en la tierra. Primero para traer salvación a cada uno de nosotros, pero también para dejar ver lo que precisamente Él como hijo de Dios podía traer de salvación y de sanidad y de restauración a cada vida. Y eso fue lo que Jesús dejó y le dijo a sus apóstoles que aun cuando Él partiera íbamos a hacer en su nombre, íbamos a hacer muchas cosas aún mayores. Y hace parte de ese nuevo tiempo que tiene para cada uno de nosotros. Quiero recordarles, cuando iniciamos este estudio, precisamente parte de lo que el Señor nos traía era lo que hablaba en el libro de Hechos. Así que quiero invitarte por un instante que recordemos una porción de la Escritura con lo que el Señor nos viene hablando en este nuevo tiempo. Por favor, te invito a que vayas al libro de Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice su palabra. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Así es, dice que recibiríamos poder cada uno de nosotros cuando en nuestra vida viniera precisamente el Espíritu Santo y empezamos a entender y a compartir parte de ese nuevo tiempo de lo que el Señor tiene para cada una de nuestras vidas, de lo que el Señor ha venido haciendo, aún a través de todo este tiempo donde a nivel mundial cada uno de nosotros sabemos, hubo un encierro, hubo un momento donde necesitamos apartarnos e iniciar nuevamente ese encuentro con Dios desde nuestros hogares, desde nuestras familias, desde el interior, ¿cierto? Y precisamente es allí donde el Señor empieza a hablar y dice, pero que recibiríamos poder cuando viniera sobre nosotros el Espíritu Santo. Y allí es donde nace la iglesia, allí es donde inicia la labor de esa iglesia primitiva precisamente. Recuerden que leíamos unos textos más adelante donde la iglesia se encontraba junta, estaba unánime. ¿Por qué estaban allí juntos? Porque en ellos ya había un depósito divino, ya había un depósito establecido desde antes de la creación del mundo. Cuando Jesús parte, ellos, como ese depósito que hay en ellos, lo sienten, lo están anhelando. Se mantienen juntos, se mantienen unánimes, y es allí cuando viene sobre ellos, celebrando esta fiesta del Pentecostés, en ese momento de celebración, y es impartido el Espíritu Santo sobre sus vidas. Y allí es donde empieza a haber un cambio en cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque se posó sobre sus vidas. Ese depósito divino que ya habían ellos, se posa y empieza a servir, a cumplir ese verdadero propósito que les dijo el Señor. Serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y hablábamos y compartíamos de que cómo hacerlo en nuestras vidas. Seríamos testigos o seremos testigos primero que todo en nuestro alrededor. ¿Quiénes nos están rodeando? Los nuestros, nuestra familia, aquellos que están juntos cada día a nosotros. Cierto que podemos compartirle ese evangelio. Y hemos compartido cómo empezó la iglesia y cómo empezó Pedro a predicar y cómo fue que Pedro empezó empoderado precisamente por el Espíritu Santo, porque ese depósito divino que ya estaba en él desde antes de la fundación del mundo empezó a cobrar vida y empezó a cumplir su propósito. Luego vimos también cómo llegó el primer mártir de la iglesia, el cual fue Esteban. Esteban era uno, recordemos que unos textos atrás lo leemos en el capítulo en Hechos, donde era uno de los que había sido escogido para servir a las mesas, porque en ese instante de que todos querían compartir del evangelio, de que se ayudaban unos con otros, que no era tan fácil, porque aún en ese tiempo muchos les perseguían por estar predicando esas buenas nuevas después de que Jesús fallece. Para ellos fallece, ¿no? Para nosotros no ha muerto, nosotros lo sabemos. Entonces Esteban fue uno de los escogidos, pero él predicaba el evangelio a donde quiera que iba. Él era escogido para servir a las mesas, pero se mantenía allí, y fue ese primer mártir, ¿cierto? Que aún Pablo, unos capítulos más adelante, que participó en ello, se da cuenta qué fue lo que había hecho con Esteban. Pero continuamos, y quiero que por favor me acompañen y vamos a continuar escudriñando cómo se empezó a expandir el evangelio y cómo esa palabra que el Señor Jesús les había dado, que serían testigos en Jerusalén, pero dice que también en Judea y en Samaria, se empieza a expandir el evangelio, y cómo el evangelio a través del Espíritu Santo, con hombres y mujeres que creyeron en ese depósito divino que había en ellos, empiezan a expandir y a cumplirse la palabra que el Señor ya había declarado, aún desde mucho antes, que ya estaban escritos en los libros sagrados, pero que Jesús mismo ya había dicho para cada una de sus vidas. Y quiero que por favor escuchemos por un instante. Dice el capítulo 8. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. ¿Cuál día? En el instante en que Esteban fue apedreado, ¿cierto? Que estaba en Jerusalén, toda la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Dónde fue esparcida la iglesia? En Judea y Samaria. Allí lo que había dicho el Señor: seréis testigos en Jerusalén. Pero tuvieron que salir. ¿A dónde salieron? A Judea y a Samaria. ¿Quiénes? Los que habían creído en el Señor, los que ya estaban predicando de su evangelio, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él. Y Saulo,
que más adelante veremos lo que el Señor hace con él, asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que venían espíritus inmundos salían y estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es un gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado por mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón, y habiéndose bautizado estaba también siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron lo que pasaba en Samaria, recibieron la palabra, los enviaron a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido y oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que la imposición de manos de los apóstoles que la daba por el Espíritu Santo. Quiero que escudriñemos un momento hasta allí. Dice la palabra, nos dicen Hechos, ¿cierto?, que ellos estarían en Jerusalén y luego irían a Judea y a Samaria. Esa persecución que sucedió a través de haber apedreado en ese instante a Esteban, el primer mártir de la iglesia, impresionante, terrible que haya tenido que suceder de este modo, pero una situación difícil, una situación complicada, ayudó y permitió a esa difusión del evangelio. Hay palabras del Señor que pueden estar sobre nuestras vidas, que el Señor pudo haber dado, que el Señor depositó, y ninguno de nosotros sabemos ni tenemos idea de qué realizará el Señor, de cómo hará el Señor para que esa palabra sea cumplida. Aquí tristemente Esteban muere queriendo, amando al Señor y aún predicando su evangelio y pidiendo por aquellos que en ese instante estaban incurriendo contra su vida, estaban afectando su vida, pero Esteban hasta el último instante predicó del Señor y le pidió al Padre aún perdón por aquellos que le estaban azotando en ese instante. Pero esa situación ayudó para que se empezara a difundir el evangelio, para que esa palabra que el Señor había dado en Hechos capítulo 1 versículo 8 se empezara a cumplir, ¿cierto? Y ellos empezaron a predicar del evangelio, ellos continuaron esa labor. Entonces hay situaciones difíciles que pueden haberse vivido, pero ni tú ni yo sabemos en qué instante el Señor o qué situación puede estar usando el Señor para que esa palabra que el Señor un día nos dio pueda ser cumplida, pueda ser llevada a buen fin, ¿cierto? Aquí se empieza a difundir el evangelio, así que esa persecución forzó a todos los cristianos a salir de Jerusalén y llegar a Judea. Se va Felipe. Dice que los cristianos empezaron a expandirse, pero llega Felipe. ¿Y qué empieza a hacer Felipe? Felipe es un hombre también, del cual nos habla en Hechos, que fue escogido para servir a las mesas, que fue escogido para servir también en ese instante donde todos predicaban el evangelio, pero necesitaban organizarse, tener una buena administración. Pero en el instante que sucede esto, él se va hacia Samaria y empieza a compartir el evangelio. Él no se queda callado, él comparte lo que está sucediendo, de lo que vino el Espíritu Santo y empezó a hacer sobre sus vidas. Y nos narra aquí la Escritura que empiezan muchos a ser libres de aún de demonios, ¿cierto? Que muchos empiezan a ser sanados, que muchos que habían tenido esa persecución demoníaca sobre sus vidas empiezan a sentir esa libertad de Cristo y empiezan a creer. Nos dice allí el capítulo 7, ¿cierto? El capítulo 12, que creyeron a lo que anunciaba Felipe, creyeron el evangelio del reino de Dios, ¿cierto? Y aún Simón, que era un hombre que se aprovechaba haciéndole creer a los demás, que cumplía como un dios, que hacía milagros, pero estaba utilizando, era magia, que hacía simplemente, iba atrás de ser agorero,
tal vez de cometer brujería, de cometer actos que no estaban en lineamiento con su palabra, también creyó. ¿Por qué? Porque vio, porque se dio cuenta de lo que estaba sucediendo a través de la vida de un hombre que era Felipe, que simplemente había decidido creerle al Señor. El evangelio empezó a expandirse. Cuando esas cosas son escuchadas por los apóstoles, por los discípulos, llega luego Pedro y Juan, y llegan y les imparten a ellos también. Ustedes decidieron recibir al Señor, ustedes decidieron caminar con el Señor. Vamos a hablar sobre sus vidas para que ese Espíritu Santo, que también quedó ese depósito en nuestras vidas, sea puesto en sus vidas. Así que continuamos viendo cómo es esa labor del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, cómo la labor del Espíritu Santo transforma y cambia vidas. El Evangelio puede llegar a cada una de nuestras vidas, pero necesitamos que sea el Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Y es allí como continúa el Espíritu Santo realizando esta labor, porque empieza a expandirse el Evangelio. Hay algo especial, lo que empieza a suceder en Samaria, porque ellos empiezan a expandirse. Estamos hablando de un mismo terreno, donde el centro de ese terreno era precisamente Samaria. Judea quedaba al sur, ¿cierto? Pero cómo empieza en Samaria a expandirse, que es el centro de esa tierra, y luego van llegando hacia el sur para llegar a Judea, ¿cierto? Y empiezan a expandir a través de esa presencia del Espíritu Santo. Pero sucede algo muy especial. Tú tal vez estás diciendo, pero ¿qué necesito del Espíritu Santo? Necesito dar más, necesito poner más, necesito hacer algo más. No, lo que necesitamos es creer a su palabra, creer a lo que el Señor ha dicho en este nuevo tiempo, que eso es lo que el Señor desea que suceda en cada una de nuestras vidas. Que ese evangelio, esas buenas nuevas, ese volver precisamente a esos inicios del evangelio sea en cada una de nuestras vidas. Realmente que esa presencia del Espíritu Santo sea lo que obre en nosotros, lo que brille en nuestras vidas, lo que atraiga a los demás. No necesitamos estar simplemente compartiendo y compartiendo, sino que la presencia del Espíritu Santo, esa gracia y ese depósito divino que hay en nuestras vidas, sea lo que imparta a cada uno de los que están rodeando nuestras vidas. Es esa la verdadera labor, es el Espíritu Santo quien trae esa inquietud a cada uno de nosotros para poder compartir ese evangelio. Y es allí donde continúa Felipe, un hombre que tal vez la Escritura le da solamente un capítulo para hablar de él, pero que también fue una parte importante, porque es uno de los primeros que empieza a predicar el evangelio fuera de Jerusalén. ¿Cierto? Es uno de aquellos que empieza a llevar el evangelio, y allí empezó a abrir brecha a un hombre también que para nosotros es complicado, es difícil, y ahí es donde empieza también la vida de Saulo de Tarso, el que nosotros conocemos como Pablo, el apóstol Pablo, a transformar vidas, a cambiar vidas, porque Felipe empezó a compartir del evangelio y precisamente empieza a hablar. Quiero que me acompañe allí, algo especial que hizo Felipe. Felipe no habló solamente a la multitud, también tuvo un momento donde habló también en unidad. ¿Cómo compartes tú el evangelio con esa presencia del Espíritu Santo en tu vida? Él fue a Samaria y le compartió a muchos y a miles, pero llega un momento en el verso 26 donde también le comparte a un solo varón, a un hombre. Nos habla la Escritura que es a un etíope, ¿cierto?, eunuco, y le está compartiendo. Así que él no necesitó una multitud. También estuvo un momento donde le compartió a uno y le enseñó precisamente ese evangelio, simplemente hablando de las buenas nuevas del Señor, pero con el depósito divino del Espíritu Santo sobre su vida. Y estas vidas fueron transformadas. Dice la Escritura que recibieron las buenas nuevas del evangelio, se bautizaron, tanto los samarios que escucharon, y el etíope que escuchó, de una vez se bautizaron, creyeron y recibieron. Y ese depósito divino que está en cada una de las vidas de los hijos de Dios empezó a obrar en ellos, que es el Espíritu Santo. Pero luego inicia esta conversión de Saulo. Felipe abrió de algún modo brecha a lo que sucedía. Saulo era un hombre muy especial. Saulo era un hombre que conocía de la Escritura, era un hombre muy religioso, era un hombre que le gustaba cumplir precisamente la ley, era un hombre que un fariseo, narra la Escritura. Fariseo en este tiempo está hablando de un hombre que era muy culto en cuanto a la Escritura, en cuanto a la ley, en cuanto a la palabra. No está hablando en que iba en contra de nada, sino precisamente lo culto que era en la Escritura. Y Saulo
era este varón. ¿Cómo inicia? Porque inicia persiguiendo a los cristianos, porque él conocía tanto la ley, que en algún modo creía que aquellos que estaban realizando esta labor de ir llevando ese evangelio de esa forma, para él estaban en contra de lo que la ley decía. Él no quería simplemente negar el nombre de Dios, no. Para él estaba bien lo que hacía porque creía que estaba salvando precisamente la ley, porque creía que con eso estaba protegiendo lo que ya estaba escrito, ¿cierto? Lo que ya las escrituras decían. Hasta ahí era su conocimiento, porque era muy religioso. ¿Por qué? Porque en él no había llegado esa transformación, no había llegado precisamente el quitarle esas vendas de sus ojos, de darse cuenta que compartir el evangelio era tener esas buenas nuevas, pero es precisamente con el depósito divino del Espíritu Santo sobre su vida. Así que quiero que me acompañe por un instante al capítulo 9. Y dice la palabra: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres en este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá todo lo que debes hacer. Dejemos un instante allí. Porque al principio dice que Saulo respirando aún amenazas, porque Saulo estaba persiguiendo a los cristianos, los mataba. Saulo iba tras los cristianos creyendo que de esa manera defendía precisamente la ley, porque era un hombre religioso, era tan culto en las escrituras que creía que esa era la manera de defender, ¿cierto? Iba busca ante dice aquí que pide que se va a Damasco al sumo sacerdote a pedir unas cartas, a pedir unos permisos para que por el camino donde él se dirigiese pudiese matar a hombres y mujeres que estuviesen incumpliendo esa ley. Y entonces el Señor llega a un momento donde Saulo va por el camino y el Señor mismo permite que Saulo tenga un encuentro con él. Y es allí donde la vida de Saulo es completamente transformada. Saulo participó de lo que sucedió con Esteban. Saulo también realizó persecución aun cuando Felipe está predicando el evangelio allí en Samaria, ¿cierto? Y Saulo en este instante, queriendo perseguir a todos esos que ya habían recibido de las buenas nuevas del evangelio a través de esos cristianos que tuvieron que salir de Jerusalén hacia Judea y hacia Samaria, persiguiendo también a aquellos a los que Felipe les había compartido, aquellos que Pedro y Juan ya les estaban compartiendo y ya habían impartido sobre ellos y orado para que el Espíritu Santo, ese depósito divino, fuera en sus vidas, fuera transformándoles. Ellos estaban persiguiendo a Saulo. Entonces es allí donde el Señor le dice y le permite tener un encuentro. Imagínate en un momento donde el mismo Señor sea hablando a la vida de esas personas que creen estar haciendo lo correcto. El Señor le diga: ¿por qué me estás persiguiendo? ¿Por qué estás en contra de mí? Soy yo al quien tú estás persiguiendo. No es a esas personas, es a mí el que estás persiguiendo. Ese es el instante donde Saulo tiene un encuentro con el Señor. Y tal vez no sé si seas tú o alguien del que tú conoces precisamente, puede tener mucha escritura y la misma palabra nos lo dice, la letra mata, ¿cierto? Pero el que vivifica es el Espíritu, Él es el que da vida. Saulo tenía mucha palabra en sí, era un culto en la escritura, pero no había en él ese verdadero cambio que lo da es el Espíritu Santo, ese verdadero encuentro con el Señor. Y es eso lo que sucede en él en este momento. No sé cómo sea tu vida hasta el día de hoy. No sé cuál sea la vida de tus familiares o tal vez eres de esa persona que tiene mucho conocimiento de la palabra, pero necesitas que ese depósito divino que está en ti, que es el Espíritu Santo, empiece precisamente a fluir en tu vida y a obrar de la forma la cual la Escritura nos lo dice y lo que el Señor desea para cada uno de nosotros.
Eso es lo que Él desea, el Señor, para nuestras vidas. Felipe, un hombre que había estado precisamente en ese momento, unánimes y juntos, y recibió de ese Espíritu Santo, empezó a predicar el Evangelio con el poder que da el Espíritu Santo. No es un poder humano, no es un poder de simplemente imponer esa autoridad, sino es esa autoridad divina que nos da el Señor para compartir de esas buenas nuevas, aún tras de una persecución, aún a través de diferentes situaciones complicadas que puedan acercarse a nuestras vidas. Es poder difundir ese evangelio, es poder hablar de esas buenas nuevas, es poder compartirle a otros lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, que la obra del Espíritu Santo sea finalmente en cada uno de ellos a los que les llevemos esas buenas nuevas. En este instante, y eso sucede con Saulo en ese instante, tiene ese encuentro con el Señor, un encuentro divino. Continúa la palabra diciendo, y los hombres que iban con Saulo, versículo 7, se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Escuchaban, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama a la derecha, y busca en esa casa a Judas, uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Excelente. Suceden 2 cosas en la vida de Saulo. No es solamente conocer Escritura, no es solamente llegar a un instante donde se tiene un encuentro con el Señor. Es necesario que la obra divina del Espíritu Santo sea en cada una de nuestras vidas, porque Saulo tiene un encuentro, pero va y llega y tiene 3 días donde sus ojos no logran ver nada. No era una ceguera simplemente, era que tenía una venda en sus ojos y no le permitía comprender. Eso es algo muy especial. Esto es algo hermoso y maravilloso lo que sucede precisamente con Saulo, donde podremos escudriñar y ver mucho más a fondo de todo lo que está sucediendo en la vida de Saulo. ¿Quieres conocer más de lo que sucede realmente? Te invito también a que hagas parte de las escuelas de formación, porque allí aprenderemos a entender y comprender qué sucedió precisamente en ese tiempo, en esos días. Y entonces es allí donde Ananías, un hombre también que el Señor desea usar, le da esa palabra y le dice, y dése cuenta qué palabra tan hermosa y maravillosa le da a Pablo. Va a ser un instrumento. Aún el Señor mismo utilizó ese carácter, esa forma impulsiva de Pablo, esa decisión de Pablo, eso que tenía Pablo precisamente para utilizarlo como instrumento para poder llevar el Evangelio a todos los lugares a donde Pablo fue. Vamos a continuar escudriñando lo que sucede con la vida de Pablo, pero en este instante que puede hablar el Señor a nuestras vidas. No importa de donde tú vengas, no importa lo que el Señor, lo que muchos han hablado de lo que el Señor puede hacer contigo. Somos instrumentos en sus manos, somos hijos del Señor. Cuando nosotros nos acercamos a Él y permitimos que ese encuentro divino sea en nuestras vidas y que ese depósito que Él ya estableció en nuestras vidas desde antes de la fundación del mundo sea hecho y que ese propósito empiece a desarrollarse en cada uno de nosotros, el Señor obrará, porque simplemente nos convertimos en un instrumento en sus manos.
Veamos la vida de Felipe. Fue usado como ese primer varón que empieza a difundir el evangelio. Y aún a través de ese evangelio que empieza a difundir, viene detrás Saulo persiguiéndolo. Pero aún ese carácter difícil, complicado, así decidido de Saulo, el Señor empieza a obrar también en su vida, y continuaremos la próxima enseñanza viendo qué sucede con Saulo. Pero hoy te habla el Señor a tu vida. No importa lo que hayas vivido, no importa de dónde vengas. Cuando tú permites que ese encuentro divino del Señor sea sobre tu vida, cuando tú permites que muchos te puedan compartir de ese evangelio y de esas buenas nuevas que está hablando la palabra del Señor, o cuando tú lo haces a otros, no importando si son muchos o si es uno solamente, como estaba haciendo Felipe. Felipe llegó a muchos en Samaria, pero también le pudo compartir a uno que fue ese que encontró en el camino y le permitió llevarle esas buenas nuevas, aún a través de una palabra. Hoy el Señor te está diciendo, son cada uno de ustedes, hijos míos, instrumentos en mis manos. Permite que el Espíritu Santo, que esa hermosa labor que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que ese depósito divino que ya está en tu vida como hijo de Dios, empiece a obrar y que el propósito en tu vida sea establecido. No importa si le hablas a muchos, no importa si le hablas a uno solo, pero permite que ese propósito divino sea desarrollado en tu vida. Deja tal vez esa vida de llevar una vida religiosa, de tal vez conocer mucha escritura, de tal vez citar muchos versos, de tal vez aún tomar el dedo señalador contra muchos diciendo que lo que está haciendo está mal o de que la forma que lo hace no es la correcta. Permitamos que sea el Espíritu Santo precisamente obrando en nuestras vidas como sucede aquí con Saulo de Tarso. ¿Cierto? Que es en ese instante donde recibe de ese Espíritu Santo, donde su vida es transformada y donde sus ojos le es quitada esa venda, esa ceguera espiritual que no le permitía entender y comprender que la labor no es de nosotros los hombres, la labor es del Espíritu Santo. Así que hoy te hablo a ti, hija de Dios, así que hoy te hablo a ti, varón de Dios, así que hoy te hablo a ti, joven, niño, aquellos que nos estén escuchando y recibiendo esta palabra del Señor. No se trata de nuestras actitudes o de nuestras actitudes, no se trata de nuestro conocimiento humano, no se trata de cuántos títulos tú puedas tener colgados en la pared, no se trata de tus capacidades, se trata de una obra divina del Espíritu Santo, algo que el Señor ya depositó en nosotros. Nosotros simplemente como instrumento permitamos que ese propósito divino en nuestras vidas sea hecho y llevemos de esas buenas nuevas del Evangelio, que el Espíritu Santo se encargará en cada vida de obrar, depende como hay un propósito en cada vida. Permitamos que sea el Espíritu Santo quitando toda venda, toda ceguera, quitando todo tapón de oídos, quitando toda vida religiosa en nosotros. Y que el Espíritu Santo sea obrando en nuestras vidas. Ese es ese nuevo tiempo que nosotros debemos estar viviendo como hijos de Dios. Ese es el nuevo tiempo para esta casa Fuente de Vida en Villavicencio. Esa es la labor a la cual nos envió el Señor. Con la obra del Espíritu Santo en cada vida se ha hecho ese propósito divino. Y a eso es lo que te invitamos allí en tu casa, allí donde te encuentras, al que tal vez le puedas compartir de esa palabra de Dios. La obra no la haces tú, la obra la hace el Espíritu Santo. Y que sea Él en cada uno de nosotros. Estamos en unos nuevos tiempos de bendición. Estamos precisamente volviendo a ese instante donde la iglesia empezó a expandirse, pero no por la obra de hombres, sino por la obra del Espíritu Santo, que es el que será conocido en este tiempo. El Espíritu Santo obrando como Rey de Reyes y Señor de Señores, que es el Todopoderoso. Así que quiero orar por ti en esta noche. Quiero orar por cada uno de los que están a través de esta red, que están a través de esta línea, aquellos que están recibiendo esta palabra. Es el Espíritu Santo quien hará la obra. Dejemos de tal vez mirar a otros, juzgar a otros y permitamos que sea el Señor obrando en nuestras vidas. Si tal vez somos como la vida de un Esteban, de un Felipe, de un Pedro o aún de un Pablo, ¿cierto? Es el Espíritu Santo quien hace la obra y Él usará cada uno de lo que hay en nuestras vidas para poder ser ese instrumento y llevar esa vida de bendición y esa verdadera vida que es el Espíritu Santo sobre cada uno. Padre, hoy yo te doy gracias, Señor, por cada hijo, por cada hija tuya, bendito Rey, por cada uno de los que están recibiendo esta palabra rema, esta palabra de bendición, Señor amado, esta palabra de revelación, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias, bendito Dios.
Y hoy, Padre amado, declaramos, profetizamos sobre cada una de esas vidas, Señor amado, que están permitiendo, bendito Dios, ser un instrumento en tus manos, Señor amado. Que la obra bendita, la obra divina del Espíritu Santo en ellos sea hecha en este mismo instante, Señor amado. Aquellos que han creído, aquellos que han decidido caminar contigo, que han tomado tu mano para continuar, bendito Rey de Reyes, sea en ellos, Padre Santo, Señor, ese Espíritu Santo, Señor amado, derramándose sobre cada una de sus vidas, bendito Rey. Oh Padre amado, para que sean transformados, bendito Dios, y para que ese propósito, Señor, para este nuevo tiempo sea hecho en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y podamos ver familias restauradas, vidas restauradas, hogares sanos, bendito Dios, Padre Santo, Señor, y viviendo, Padre amado, según, bendito Padre amado, los lineamientos de tu palabra. Hoy bendigo a cada una de las personas que puedan estar recibiendo esta palabra, Señor amado, y aún bendigo sus familias, precioso Padre Santo, Señor. Te doy gracias, Señor, por permitirnos ser un instrumento y llevar esta palabra de vida, bendito Rey. A ti damos toda la gloria, bendito Padre Santo. A ti damos toda la alabanza y toda la honra, en el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, bendito Dios. Y hoy reconocemos, Espíritu Santo, nuevamente, que la obra es tuya, bendito Rey. Eres tú, Padre Santo, quien lleva, Padre amado, y continúa esa labor en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Bueno, damos gracias a cada uno de ustedes en esta noche, iglesia, a cada uno de los que se han podido conectar y que están allí recibiendo esta palabra de bendición. Claudita, te bendigo. Miriam, te bendigo. Sandrita, qué bendición poderte también tener en este momento. Sé que estás allí conectada. Bueno, les tengo una palabra desde Bogotá. Mamita, te bendigo. Qué bueno también que estés allí. Miriancita, ya te había saludado. Bueno, también salud. Lucía Silva, Dios te bendiga. También allí desde lejos. Y mi amado pastor, mi esposo. No piensen que es otro pastor. Están allí conectados. Iglesia, estamos a días de poder reencontrarnos como hijos, como hermanos y regresar nuevamente a casa. Estamos a días, estamos precisamente esperando que ese permiso de la alcaldía nos sea dado para poder nuevamente congregarnos y estar juntos. Cierto que no solamente estemos a través de este dispositivo, sino que podamos encontrarnos y poder alabar, adorar al Señor, y que precisamente sea el Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros, en ese mover, así como se encontraba esa primera iglesia unánime, junta, Señor, pudiendo adorar su nombre. Entonces, no dejemos de orar también por ello. Estamos a días de poder encontrarnos. Sabemos que en el nombre del Señor ese permiso lo obtendremos muy pronto para poder estar allí. Así que los que me están escuchando, los que me están allí viendo, Hasblady, bendiciones, Hasblady, gloria a Dios por la familia también que están allí conectados. Estamos a días de reencontrarnos. Mientras tanto, continuaremos, por favor, a través de las redes. Si no les hemos dado alguna noticia, continuamos el próximo sábado, 8 de la noche. ¿Por qué no hemos iniciado las escuelas de formación? Porque precisamente estamos esperando recibir este permiso para ya empezar a anunciarles. Hay algunos que continuaremos la vida virtual, aquellos que tenemos fuera de la ciudad continuaremos virtualmente, pero a los que estamos aquí en la ciudad les estaremos dando esos horarios cuando podamos reencontrarnos. Así que les amamos, les bendecimos, damos gracias también al Señor y oramos por aquellos que han presentado ofrendas, diezmos, primicias, aquellos que han pagado sus diezmos, y damos gloria a Dios al Señor en esta noche y les bendecimos, y que sea el Señor obrando así como dice su palabra, Señor, que Él abrirá los cielos y retribuirá y traerá bendición sobre abundancia sobre cada uno de los hogares que están en este tiempo creyendo en Él y colocando y obrando en esa buena obra, ¿cierto? De presentar sus ofrendas y sus diezmos. Les amamos, iglesia, les bendecimos, un saludo desde la distancia y nos veremos nuevamente confiando en el Señor el día sábado. Les bendigo.